Buen día a todos, vamos a volver a comenzar. Mi nombre es Agustín Lavandera y a mí me toca hoy el placer de presentar a los expositores de los trabajos que se han hecho de la Comisión de Generación de Conocimiento de NFL. Formo parte de este programa hace 2 años y puedo dar fe de todo el corazón y la garra que le pone todo este equipo espectacular a los trabajos, dedicando parte de su tiempo personal para poder investigar estos temas y generar divulgación y difusión que tanto nos interesa. Este módulo que vamos a tener va a tener 3 partes bien marcadas. Vamos a comenzar primero con una presentación del primero de los trabajos, que es sobre agrivoltaica, que son trabajos de fotovoltaica en la industria de la agricultura. Luego es a cargo de Rocío. Luego vamos a tener una segunda presentación a cargo de Nicolás y Valeria sobre eficiencia energética y etiquetado de vehicular para vehículos eléctricos. Y luego vamos a pasar a un panel, en una tercera parte, moderado por Marini, en la cual vamos a hablar sobre los desafíos de la generación distribuida, con el nuevo entorno ahora que tenemos con los data centers y todo el negocio de inteligencia artificial que se nos viene. Así que, sin más, voy a empezar por presentar a Rocío. Tengo un papiro de presentación de Rocío con todo lo que ha estudiado, así que les cuento brevemente que Rocío es ingeniera industrial mecánica por la UDELAR. Ella tiene un máster en energías renovables por la UPST en España y actualmente forma parte del equipo de ingeniería y presupuestación de proyectos de renovables de la empresa Ventus Ingeniería. Ella ha participado en varios proyectos industriales, energéticos y de infraestructura, tanto en Uruguay como en el exterior, y suma conocimiento técnico y una experiencia en varias disciplinas. Rocío, adelante. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, yo voy a pasar a comentarles un poco sobre agrivoltaica, que es un tema que empezamos a ahondar recientemente con el grupo de generación de conocimiento de NFL. Y bueno, esta presentación se basa en realidad en un artículo que escribimos junto a Mateo Montañez y Lucía Garín y vamos a estar presentando en la próxima edición de Electromagazine. 2 conceptos que motivan el surgimiento de este tipo de instalaciones quería compartir con ustedes. Primero, capaz uno que podría ser bastante obvio, pero no suele estar tan presente, que sería esta analogía entre la fotovoltaica y la agricultura en captar la energía solar y transformarla en otro tipo de energía, ya sea energía eléctrica o química. Y bueno, sí que para realizarlo los dos requieren cierta extensión considerable de terreno. Y además también mencionar el nexo alimento-energía-agua, que es un concepto que describe la interdependencia de estos 3 recursos y cómo el manejo de uno afecta a los otros 2. Y bueno, también destacar que son recursos bastante vulnerables a lo que es cambio climático y crecimiento poblacional. Entonces, bueno, habiendo comentado un poco eso, ¿qué tenemos actualmente? Por un lado, la demanda energética sabemos que está aumentando muy intensamente, año a año. Y, por ejemplo, según la IEA, en su último Outlook, según el escenario de políticas declaradas, la fotovoltaica pasaría a ser la fuente principal de generación para 2035. Por otro lado, tenemos la necesidad alimentaria de una población que también crece año a año. Según la FAO, se estima que va a crecer para 9.000 millones en 2050 y esto va a requerir ya un 60% más de alimentos. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, entonces tendríamos por un lado la energía generada por fotovoltaica y por otro lado la agricultura en una posible competencia por terrenos planos con buen recurso solar. Debido a esto, bueno, surge la agrivoltaica como una posible solución a esta posible competencia, generando así una consistencia de generación solar y actividad agrícola en el mismo terreno y optimizando ambos en el mismo espacio. Bueno, no vieron porque... Ahí está. Entonces, yendo ya un poco más a definiciones, si bien no existe un consenso global, podríamos decir que la agrivoltaica se define como la práctica de emplear en un mismo terreno, usarlo para generar energía eléctrica a través de fotovoltaica y también aplicar actividades agrícolas en ese terreno. Pero sí siempre poniendo el énfasis en la sinergia de ambas producciones.
Bueno, hay distintas configuraciones, capaz la más conocida por todos y que ya es bastante vista es el pastoreo bajo paneles y protección de ganado. Aquí coexisten en el mismo terreno la instalación fotovoltaica y la actividad ganadera, aprovechando los animales, la protección que dan estos paneles fotovoltaicos, ya sea sombra o refugio. Otra configuración también capaz conocida, pero ya no tan frecuente, es la integración de los paneles en los techos de los invernaderos. Acá ya puede ser, como se ve a la derecha, simplemente una instalación fija. Podemos tener, si no, unos paneles móviles en el techo que, dependiendo de cómo se coloquen, dejarían pasar más luz o aire, o ya con tecnología thin films, con paneles semitransparentes que permiten pasar más luz. Y por último ya tenemos una configuración más novedosa, pero que capaz también es más desafiante, que es la de desarrollar cultivos entre o aprovechando las estructuras fotovoltaicas, que bueno, ya tienen sus desafíos, ¿no? Porque tenemos que tener estructuras más altas, espaciamientos capaz que no serían los más óptimos, también se incorporan muchas veces sistemas de seguimiento. Acá también podemos utilizar estas tecnologías de paneles semitransparentes, incluso que el cultivo crezca en las propias estructuras. Entonces, ¿qué beneficios puede traer esta sinergia? Si lo vemos del lado de los beneficios para la agricultura y ganadería, vamos a tener que la infraestructura fotovoltaica va a aportar sombra y protección térmica, así reduciendo un poco el estrés en los cultivos y en el ganado. También mejora la eficiencia hídrica porque vamos a ver que se puede reducir la evaporación y optimizar el recurso del agua. Y además contribuye a la fertilidad y biodiversidad del suelo. Si lo vemos por el lado de la fotovoltaica, podemos decir que podría favorecer la aceptación social a integrar en un mismo terreno tanto la producción de alimentos como energía. Además, en algunos casos puede pasar que los terrenos no estén disponibles exclusivamente para instalaciones fotovoltaicas, entonces esta sinergia podría ser disponible y además va a favorecer la disminución de la temperatura operativa de los paneles. Pero bueno, como todo también tiene sus desafíos para su implementación. Por ejemplo, vamos a tener estructuras fotovoltaicas ya con más altura, con espaciamientos distintos a lo que sería una estándar. Muchas veces se incorpora también sistema de seguimiento y bueno, todo esto suma complejidad y coste a la instalación. También podemos llegar a tener una pérdida de eficiencia porque ya se usan o paneles semitransparentes o la orientación capaz no es la óptima porque también estamos buscando beneficiar los cultivos y bueno, también podría llegar a haber un poco de sombra por los propios cultivos que estamos cultivando ahí. Y ya también podemos encontrar una complejidad operativa porque bueno, las tareas propias de mantenimiento de los paneles o las de trabajo de la tierra podrían llegar a interferirse y también hay que entrenar a las personas que trabajan ahí para poder trabajar en instalaciones con tensión. Bueno, acá capaz un poco rápido comento un poco la evolución de lo que ha tenido. Si bien la verdad que la agrivoltaica tiene sus años, recién en 1982 teníamos la primera publicación, pero no fue hasta 2004 que el ingeniero Akira Nagashima desarrolló el primer sistema. Actualmente ya para 2021, bueno, ya no es actualmente, pero para 2021 tendríamos 14 GB de potencia instalada, impulsado principalmente por países europeos y China. Europa particularmente, una zona donde ya está habiendo más tensiones entre lo que es cultivo de alimentos y energía por la disponibilidad del espacio. Y en América Latina podemos destacar iniciativas tanto en Brasil como México. Por ejemplo, en Brasil la empresa Sun Farming anunció que pretende desarrollar ya 4 GB de capacidad en distintos estados. Bueno, en el caso de Uruguay es cierto que actualmente todavía tenemos capacidad para generar energía fotovoltaica aún y encima son terrenos que son complementables con la eólica. Entonces capaz que no sería aún una necesidad tan inminente para el país, porque todavía podemos ampliar la capacidad fotovoltaica sin comprometer la producción agrícola. Pero sí, a futuro tendríamos que estar atentos, especialmente los efectos del cambio climático podrían generar estreses a los que la agrivoltaica podría aportar, ya sea porque podríamos tener heladas más frecuentes y más intensas, o también sequías.
También hay que tener en cuenta que se espera que los CAPEX año a año bajen, y también podría ser una buena aplicabilidad para zonas como la metropolitana con gran consumo de energía y alimentos debido a la concentración de la población, y que también hay mucha producción hortícola en esta zona. Bueno, acá quería mostrar algunos ejemplos. Como me queda poco tiempo, lo voy a pasar un poco rápido. Un ejemplo de estudios que se hicieron en Alemania, también en Arizona. En ambos vieron mejoras en lo que es la producción de cultivos. Por ejemplo, este está bastante bueno porque tomó una referencia de cultivos sin paneles y una con paneles en lo que es trigo, papa y apio. Sí vieron un costo nivelado de la energía de un 50% mayor, como era de esperarse, pero también mejoras en los cultivos. Y puntualmente en Arizona, además vieron una baja de la temperatura media de los módulos y una mayor eficiencia en el uso del agua. Y por último, quería terminar mencionando algo que se está haciendo en Uruguay, en la UTEC, que ellos ya están llevando a cabo un proyecto interdisciplinario de aplicación agrivoltaica. Puntualmente tienen en la Sociedad Rural de Durazno la instalación con aproximadamente 13 kilowatt pico. Y bueno, la idea es evaluar el rendimiento con distintos cultivos, ya sea variando el sistema de riego, la cantidad de agua a suministrar, también el tipo de paneles, ya sea tamaño o tecnología, sombreado y bueno, otras variables. Ya se están empezando con las primeras medidas con hortalizas y bueno, la idea es que esto siga por 5 años. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación que tenemos para el día de hoy, que es sobre eficiencia energética y emisiones en el Parque Vehicular del Uruguay. Va a estar a cargo de Nicolás Goicoechea y Valeria González. Voy a empezar por presentar a Nicolás. Nicolás es doctor, es ingeniero químico por la Universidad de la República, es profesor adjunto también de Nudelar y es miembro de NFL desde este año junto con Valeria que se sumaron. Él trabaja como asesor en temas ambientales y tiene experiencia aprobada en proyectos y congresos nacionales e internacionales. Valeria también es magíster en ingeniería química, graduada de Udelar y trabaja desde el 2023 en el sector de eficiencia energética de Ursea, donde se dedica a la fiscalización del etiquetado de eficiencia energética. Así que bueno, con eso les doy la bienvenida y bueno, adelante. Buenos días. Junto a Nicolás vamos a presentar el trabajo que realizamos en conjunto con Lucía Garín y Emiliano Rosselló. Como mencionó Agustín, se trata de un análisis de eficiencia energética y emisiones en el Parque Vehicular de Uruguay, enfocado en la comparación de tecnologías. Comencemos por la motivación del estudio. Según el Balance Energético Nacional, en el 2023 el transporte representó el 26% del consumo energético final y el 58% de las emisiones de CO2. Esto evidencia la necesidad de enfocar esfuerzos en este sector para reducir consumo y emisiones y así disminuir su impacto ambiental. A partir de esta problemática nos planteamos los dos objetivos. El primero, el de evaluar el consumo energético y las emisiones de diferentes tecnologías vehiculares en Uruguay. Para esto realizamos un análisis de ciclo de vida. También nos planteamos analizar los costos operativos vinculados al consumo de los energéticos para cada tecnología. Para realizar este cálculo de costos, nos basamos en precios de ANCAP para los combustibles, que son el de gasolina Super 95 y gasoil 10S, y precios de UTE para la carga de vehículos eléctricos en la vía pública en corriente alterna. Para el cálculo de costos, no consideramos ni costos de vehículo ni costos de mantenimiento. Antes de explicar el análisis que realizamos, quisiera detenerme en qué entendemos por ciclo de vida de los combustibles en el transporte. Bueno, este ciclo de vida incluye a todas las etapas involucradas en la producción, la distribución y el uso del energético en el vehículo. Generalmente se divide en dos fases. Una es tank to wheel, que refiere al uso del energético en el vehículo para su movimiento,
Y otra es Well to Tank, que refiere a todas las actividades necesarias para que este energético llegue al vehículo. Incluyen desde su producción, que puede ser a partir de fuentes fósiles o de fuentes renovables, su transporte y el almacenamiento del energético. La combinación de ambas fases se denomina Well to Wheel y permite como una evaluación integral del impacto ambiental que genera el uso de un vehículo, ya que permite no solo incorporar las emisiones directas, sino también las indirectas. Además, es interesante cuando se están comparando distintas tecnologías que usan distintos tipos de energético, como electricidad o gasolina, gasoil, porque no solo importa qué tan eficiente es el vehículo, sino cómo se generó y cómo se distribuyó el energético. Para el estudio que realizamos, nos basamos en la metodología de análisis de ciclo de vida. Tomamos como referencia las normas ISO 14040 y 14044, que dan un marco para la evaluación del impacto ambiental de productos o de servicios a lo largo de su vida útil. Hay 4 etapas en esta metodología. La primera es la de definición de objetivos y alcance. En esta etapa se va a establecer qué es lo que se quiere analizar, los límites del sistema y la unidad funcional, además de otros puntos que permitan definir el objeto de estudio. Luego, en el análisis de inventario, se recopilan datos de los flujos de entrada y salida del sistema, como por ejemplo en este caso vamos a tomar consumos de combustible o emisiones por la quema o por la producción de energéticos. Luego, la evaluación de impacto implica asociar a este inventario, a estos flujos, indicadores de impacto ambiental. En este caso también nos focalizamos en emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, la interpretación de resultados del análisis y de la evaluación de impacto en base a los objetivos y alcances que se plantearon. Como verán, las etapas están interconectadas, lo que implica que no es un proceso lineal, sino que cada etapa se puede retroalimentar de las anteriores. Por ejemplo, en la interpretación de resultados se puede ver que hay que revisar el alcance o los datos que se utilizaron en el análisis. Ahora, ¿cómo aplicamos esta metodología en nuestro caso de estudio? En la etapa de definición de objetivos y alcance, en primer lugar, nos definimos el objetivo de evaluar el consumo energético y las emisiones de CO2 equivalente para distintas tecnologías vehiculares. Y nos enfocamos en vehículos livianos. Como unidad funcional tomamos 100 kilómetros recorridos, que va a ser la base para la comparación entre las distintas tecnologías. En cuanto a los límites del sistema, tuvimos 2 enfoques. El tank to wheel, que como ya expliqué anteriormente, implica las emisiones directas durante el uso, y el well to wheel, que también incorpora las emisiones aguas arriba. Por último, para las tecnologías analizadas, seleccionamos las presentes en el mercado uruguayo, como lo son vehículos de combustión a gasolina o a gasoil, vehículos híbridos con recarga o sin recarga exterior y vehículos eléctricos puros. Para la evaluación de impacto, lo que hicimos fue seleccionar como categoría principal el cambio climático en términos de emisiones de CO2 equivalentes. Esta es una categoría clave en general cuando se analiza el transporte. En este caso evaluamos emisiones directas, emisiones totales e impacto de la electricidad. En este caso, para el caso de vehículos eléctricos o vehículos híbridos enchufables. Lo que hicimos fue evaluar cómo varían las emisiones dependiendo de cómo es la matriz energética. Si tiene alta participación de renovables como la uruguaya o si es más fósil como pasa en algunos países de la región. Y por último, aclarar que no consideramos emisiones por la construcción del vehículo. Ahora le doy la palabra a Nicolás, que va a explicar de dónde tomamos los datos para alimentario y los resultados del estudio. Bueno,
Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Vamos a seguir con este trabajo. Me gustaría ahora presentarles la parte de análisis de inventario, ¿sí? Primero que nada quisiera mostrarles un poco de los datos de dónde los obtuvimos. Como se puede observar, tenemos la parte, como bien comentaba Valeria, del well to tank y el tank to wheel. El tank to wheel lo alimentamos básicamente con la base de datos de la URSEA, donde ahí teníamos disponible varios vehículos del entorno de combustión interna, híbridos con y sin recarga, además de eléctricos. Entonces, principalmente la parte de las emisiones que son directas están construidas con lo que es el inventario, bueno, la base de datos que está presente en la URSEA. Por otro lado, para no olvidarnos de toda la parte de lo que sería el well to tank, tuvimos que alimentar la parte de las emisiones que serían indirectas con otras bases de datos. Por ejemplo, en este caso lo que utilizamos fueron artículos científicos, además de utilizar obviamente para el caso de la energía eléctrica los datos del balance energético nacional. Entonces, de esta manera vemos que el trabajo está obviamente focalizado en lo que es Uruguay y estamos evaluando todo el ciclo completo, desde el well to tank al tank to wheel. Pasemos entonces ahora un poco a ver los resultados, a la fase de la interpretación de estos resultados que obtuvimos. Primero que nada les vamos a presentar la parte de las emisiones directas, todo lo que sería, como bien dice acá, el tank to wheel. Primero que nada lo que se observa, lo cual era una conclusión bastante evidente a evaluar solamente las emisiones directas, es que obviamente la parte del transporte, híbridos con recarga y eléctricos son los de menores emisiones. Sin embargo, se puede observar también algunas tendencias con respecto al tipo de combustible que se utilizan, los puntos en los círculos o los triángulos que se observan también, los círculos de color naranja y los círculos de color azul, donde se ven diferentes tendencias acorde al tipo de combustible que se está utilizando, en este caso gasoil o gasolina. Pero principalmente quiero hacer foco que acá estamos mirando únicamente las emisiones directas. Y digo esto porque esto es fundamental en un análisis de ciclo de vida. Uno no puede tener una visión sesgada únicamente mirando la parte directa porque puede haber involucrado varias emisiones que están en la parte indirecta. Entonces es importante entender que esta parte, este resultado, se está presentando justamente con lo que aparece en el etiquetado, con toda la base de datos de URSEA, con la parte del tank to wheel. Ahora lo interesante sería sumarle justamente todas las emisiones indirectas por lo que es la producción del energético. Así podemos captar la esencia de lo que sería el well to tank. Entonces ahora pasemos a esas emisiones, pasemos a esos resultados donde vemos todo el ciclo completo. ¿Cuál es la realidad? Que para nosotros acá en Uruguay no cambia básicamente el análisis que estábamos haciendo. ¿Por qué en parte? Volvemos a ver nuevamente a los eléctricos y a los híbridos con recarga como los de menores emisiones y eso es algo que es bastante favorable para nuestro caso dado nuestra matriz energética. Lo cual acá se ve uno de los beneficios que vamos a ir abordando a lo largo de la presentación. Les propongo ahora hacer un pequeño juego, capaz que no es el mejor juego para esta hora de la mañana, pero vamos a ver que es bastante interesante los resultados que se ven. Por ejemplo, vamos a proponernos qué tanto queremos gastar para hacer un transporte de 100 kilómetros, que recordemos, cuando dice UF, la unidad funcional son 100 kilómetros. En el eje de la Y lo que se observa justamente es el costo, ¿sí? En pesos uruguayos, y en el eje de las X lo que se observan son las emisiones del ciclo completo. ¿Sí? Tanto indirectas como directas. Entonces, propongámonos un juego. Vamos a ver entonces qué pasa si yo me propongo gastar entre 0 y 400 pesos para transportarme 100 kilómetros. Obviamente todos elegiríamos estar en el 0 de costo, sin duda, ¿no? Creo que no hay nadie que vaya a levantar la mano y diga eso que no. Pero básicamente no tenemos transporte que sea gratuito hoy por hoy, así que bueno, vamos a hacer por lo menos la cota superior en 400 pesos. Algo que podemos observar es que tenemos varias opciones disponibles entre 0 y 400 pesos, donde podemos observar que están presentes los vehículos eléctricos, los híbridos con recarga y hay también de combustión interna. Ahora, vamos a proponernos un criterio ambiental. No solo propongamos un criterio de consumo, de costo, por así decirlo. Propongamos que sea una emisión entre 0 y 10 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada unidad funcional de 100 kilómetros. ¿Qué terminamos observando? Que hay un espacio de soluciones, obviamente, lo resalto en rojo, en el cual están presentes los híbridos con recarga y los vehículos eléctricos. Por lo tanto, en el parque que hoy tenemos hoy por hoy en los vehículos, los transportes, transporte liviano, que están presentes con la base de datos de la URSEA, es posible encontrar una solución factible que esté con estas condiciones, por ejemplo. Obviamente que si nos ponemos un criterio ambiental un poco más laxo, por así decirlo, más emisiones disponibles o nos permitimos emitir más por esos 100 kilómetros, vamos a encontrar opciones que también aparecen los de combustión interna. Pero además observemos que no solo son los de menores emisiones, sino también son los de menores costos. Sí o sí pensemos que lo que nosotros buscamos como óptimo en todo esto es encontrarnos en el 0,0 básicamente, lo cual hablábamos obviamente es una utopía. Entonces, hay algo importante que es importante recalcarlo básicamente. Lo que ayer fue una visión en el tema de la matriz energética, la transición energética que obtuvimos, hoy termina siendo una ventaja para nosotros en la parte del transporte. Hoy nos permite a nosotros darnos el lujo de poder pensar en opciones de electrificación de transporte gracias a la matriz energética que tenemos.
Entonces, primero que nada, obviamente, agradecer a esa segunda transición energética es algo que surge de esta slide. Y obviamente acá quiero que veamos otros escenarios. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, no hubiéramos hecho la transición energética o pasamos a una fase donde empezamos a involucrar más combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica? ¿Por qué digo esto? Primero que nada, miremos a nivel global. Veamos un poco el mapa de intensidad de emisiones para lo que es la generación de energía eléctrica. ¿Qué se termina viendo? Que en Uruguay hay casos, por ejemplo, en la parte de África, en partes de Asia, donde tienen casi hasta 10 o 15 veces más emisiones que nosotros en lo que es la matriz energética. El indicador generalmente es kilogramo de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora y ahí se puede observar justamente eso. ¿Qué implica? Que si yo aplico este mismo análisis en otra parte del mundo, en esos casos donde tengo una matriz energética 10 o 15 veces más alta, lo que va a terminar aumentando el ciclo de vida que estamos observando son las emisiones del well to tank, ¿sí? Las emisiones indirectas. Pero obviamente las emisiones que son de la parte directa, las que hablábamos hoy del etiquetado, las que hablábamos hoy que son por el uso del vehículo, van a ser exactamente las mismas, ¿sí? Más aún en el caso de los vehículos eléctricos o con recarga. Entonces, ¿qué terminamos viendo con esto? Hagamos un pequeño análisis de sensibilidad, que fue un poco lo que intentamos de ver con el equipo, donde veamos qué pasa si yo aumento mi matriz energética 10 veces, que son los valores en gris que pueden observar justamente ahí abajo, y qué pasa si lo aumento 15 veces, los valores en negro que pueden observar ahí abajo. ¿Qué terminamos viendo? Que ahora ya pasamos a ser prácticamente desfavorables. Miren, imagínense que tuviéramos una matriz energética 15 veces mayor en emisiones de dióxido de carbono que la que tenemos hoy. Nos ubicamos en una posición donde si yo pongo un costo, termina siendo más favorable uno de combustión interna. Algo que parece una locura, pero termina siendo algo termodinámico. Si yo quemo combustible para generar energía eléctrica, la transmito, la pongo en el vehículo, las eficiencias de todo ese proceso termina siendo más ineficiente que quemar directamente el combustible en el vehículo. Ahora, gracias a que hoy por hoy tenemos una matriz energética en el entorno de emisiones tomado del balance energético nacional de 0,056 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora, es que nos ubicamos en una ventaja básicamente competitiva y con una posibilidad de poder electrificar el transporte. Entonces, conclusiones que salen de esto es seguir en las vías en las que estamos, obviamente con la matriz energética que tenemos, y no descansarnos y seguir mejorándola, por más de que hoy estamos en una posición sumamente favorable. Conclusiones, en definitiva, de este trabajo. Primero que nada, ver el ciclo completo evita decisiones sesgadas. No fue el caso que presentamos hoy, no fue lo que terminó ocurriendo, pero es importante eso tenerlo claro de manera general para lo que es un análisis de ciclo de vida. Segunda conclusión importante, existen opciones bajas en emisiones hoy por hoy para el transporte. Como decía, esto está tomado de vehículos que existen hoy, que están hoy en el transporte, que están hoy en lo que es todo el tema del etiquetado, de la URSEA, y eso es lo bueno de tener una base de datos disponible, permite hacer este tipo de análisis, y no solo que permite hacer este tipo de análisis, también lo que permite es estar seguro de que los datos son correctos, porque son además verificados por una tercera parte. Por otro lado, la matriz energética importa. Como vimos, importa y mucho, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos la matriz energética que tenemos hoy, tendríamos otro resultado de emisiones, lo cual es algo muy bueno y eso me permite llegar a la cuarta conclusión, que es, lo estamos haciendo bien, vamos por más, vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Muy interesante, Nico y Vale. Realmente es muy buenas las conclusiones de que justamente tenemos que seguir por el camino que estamos y bueno, desde Auder obviamente impulsando todas las políticas que lleven a tener una matriz cada vez más renovable. Vamos a pasar ahora entonces a la tercera parte, a una mesa de diálogo que es sobre oportunidades y desafíos en Uruguay frente a la demanda energética y los nuevos negocios en IA. Y para eso voy a introducir primero a María Camacho, que va a ser la moderadora de lujo que vamos a tener hoy. María es ingeniera industrial, tiene un MBA y una maestría en investigación aplicada en ingeniería, enfocada en el uso de celdas de combustible de hidrógeno en camiones pesados. Ella trabaja como Hydrogen Senior Associate en Ficus Advisory. También nos va a acompañar, yo les dije que era verdad, tengo unos papiros de cada uno, han estudiado tanta cosa. Voy a pasar a invitar a subir a Emiliano Rosselló. Emiliano es ingeniero químico por la Universidad de la República y cuenta con una maestría en Climate Change Finance and Investment por la Universidad de Edimburgo. Actualmente está en proceso de presentación de una tesis de maestría en Ingeniería de la Energía en UDELAR y él él es consultor especialista en hidrógeno para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Voy a invitar también a Gabriel Di Lavelo. Gabriel es ingeniero eléctrico de UDELAR con un posgrado en especialización y una maestría en energía y en sistemas eléctricos de potencia en UDELAR. Él es especialista en ingeniería de la operación en el despacho de cargas de UTE. Voy a invitar también a Lucía Garín. Lucía ya estuvo hoy acá arriba, la voy a presentar de vuelta. Ella es ingeniera, MBA y cuenta con una maestría en ingeniería de la energía.
Ella posee 3 años de experiencia sólida en gestión y desarrollo de proyectos de gran envergadura en energías renovables y trabaja en Ventus Ingeniería. Te paso el apuntador. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa de diálogo con expertos que forman parte del grupo Futuros Líderes Energéticos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual que ocupa y preocupa al sector energético local y que además es tema central de este Congreso de LATAM Renovables. Vamos a hablar de las oportunidades y desafíos que enfrenta Uruguay frente a la demanda energética de los nuevos negocios en inteligencia artificial. En los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser un concepto del futuro a una herramienta que usamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, incluso en el trabajo, como ayer bien mostraban, que la inteligencia artificial ya está inserta en nuestros sistemas energéticos y planificación. Pero detrás de todo este funcionamiento hay algo de lo que no se está hablando mucho y que es la explosión en la demanda energética que estamos teniendo por estos nuevos centros de datos que necesitan almacenar y procesar un montón de información. Esta transformación se apoya en infraestructuras que son muy intensivas, como son los centros de datos, y donde muchas veces un solo centro de datos tiene el consumo energético de una pequeña ciudad. Además, ni que hablar que todos los modelos avanzados de inteligencia artificial necesitan mucho cómputo y por lo tanto mucha energía. Incluso se proyecta que toda esta energía asociada a la inteligencia artificial va a crecer un 50% anual al 2030. A nivel global se están generando tensiones en los sistemas eléctricos, creación de nuevas demandas y desafíos en lo que es la planificación energética. También una presión por garantizar que toda esta energía sea sostenible, renovable y segura. Si bien Estados Unidos lidera la demanda actual de potencia en lo que es centros de datos, hay oportunidades para países como Uruguay, dadas nuestras condiciones de matriz eléctrica altamente renovable y la experiencia que tenemos en la gestión eficiente de los sistemas de energía. Tenemos la posibilidad de posicionarnos como un hub competitivo a nivel regional, pero requiere mucha planificación, anticipación y coordinación. Hoy nos van a acompañar 3 expertos que nos van a brindar sus distintas miradas sobre este tema, desde la operación del sistema eléctrico, el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética y ambiental. Así que les propongo iniciar esta conversación con una primera ronda de preguntas para entender un poco mejor cómo se está preparando el sistema eléctrico ante estos nuevos desafíos. También recuerden que tenemos habilitado el número de WhatsApp por si quieren realizar algunas consultas que atenderemos al final de la presentación. Entonces quisiera comenzar por Gabriel. Gabriel, quiero preguntarte qué desafíos técnicos que traen la inteligencia artificial y los centros de datos y la minería digital a nivel del sistema eléctrico local. Bien, buenos días a todos. El desafío es participar de este panel. Eso es lo más importante de todo esto. Y bueno, en realidad, de alguna manera, la respuesta a la pregunta es esa especie de reflexión que hay abajo. Las cargas, este tipo de cargas con esta incorporación van a dejar de ser pasivas. La operación va a dejar de ser algo un poco más estructurado y hay que operar en tiempo real con estas cargas que piensan y que se mueven solas de una manera bastante particular. Ahora, bueno, ¿cuál es la característica de este tipo de demanda? Probablemente todos los que estemos acá lo sepamos, pero bueno, son en principio altas demandas concentradas en algún lugar muy específico,
con quizás del orden de los decenas o cientos de megavatios cada una de estas cargas, y que en principio, bueno, de alguna manera en el mundo generalmente se instalan en lugares donde los nodos son débiles, en zonas rurales. Ahora, este tipo de... A ver si me avisaron esto. Es verdad. Vamos a hacer algo. Vamos a editar esto y ya les pongo toda la presentación de una. Bueno, en definitiva, estas cargas se pueden dividir en básicamente dos tipos grandes, dos universos, pero tienen algo en común. Son cargas que no siguen ningún tipo de patrón estacional, patrón clásico de demanda, que dependan del momento del día, del calor, del frío, de la estación del año. Entonces, bueno, tienen esa particularidad y ese desafío de que son cargas que se comportan totalmente distinto a lo que es cualquiera que todos conozcamos. Ahora, también se comportan de manera distinta entre ellas. Hablando, por ejemplo, de las cargas que tienen que ver con la minería de datos, son cargas que son de alguna manera repentinas, son cargas que pueden conectarse o apagarse o mismo regularizarse con muy poca antelación, porque en definitiva lo que rige el funcionamiento de esas cargas es el precio de los activos digitales. Entonces, bueno, es rentable, estoy consumiendo, no es rentable, no estoy consumiendo, y puede pasar esto de un momento para el otro. Por otro lado, están las cargas de los centros de datos, que en realidad son cargas un poco más estándar, más planas, pero son cargas que están de alguna manera bueno, son cargas muy, muy grandes, que son en proporción mucho más grandes que cualquier carga que tengamos en este momento en el sistema eléctrico. En particular, estas cargas se necesitan tener una garantía de suministro, una calidad de servicio, además de tener redundancia para poder hacer frente a este tipo de cargas. ¿Cuál es el impacto en la red? Y me apuro porque me estoy yendo mucho. El impacto de verdad en la red, ¿no? Este tipo de consumo, como ya se podrán imaginar, muy puntuales, en lugares muy puntuales, concentrados y de un alto valor, pueden estresar las redes de distribución y de transmisión, y esto puede llevar a generar sobrecargas, pero sobre todo afectar esta calidad de servicio, que sería en el tema del control de tensión o en los saltos que puede haber en la tensión. Entonces, de alguna manera, un desafío que se desprende acá es analizar la necesidad de infraestructura que pueda necesitar la red. Y bueno, otra cosa particular que puede pasar es que, como en el caso de las cargas de minería de datos, como dependen del precio de los activos digitales, claramente se pueden dar picos coincidentes. Estamos hablando de quizás, uno piensa, bueno, las demandas son, no sé, cada demanda de 50 megas, pero los picos coincidentes pueden hacer que yo tenga 10 demandas de 50 megas y en estos picos tengamos variaciones de 500 megas. Cuando estamos hablando de quizás la demanda pico de Uruguay histórica son cerca de 2.200 megas. O sea, estamos hablando de un porcentaje bastante grande que se puede mover de un momento para el otro. Y la otra particularidad es que esto se puede dar en horarios no habituales, porque no siguen ningún patrón de demanda tradicional como es lo usual en una carga domiciliaria o una carga industrial. Y el último desafío es, bueno, que es un desafío positivo, por llamarlo de alguna manera, que es incorporar esta inteligencia artificial a las herramientas operativas para, de alguna manera, mejorar o hacer un poco más detallado el pronóstico de demanda, el pronóstico de la generación renovable, para la detección de eventos, las sobrecargas en la red, la detección de fallas, la detección de posibles caídas de tensión, de posibles oscilaciones en el sistema, para optimizar el despacho y
hacer, por ejemplo, mantenimientos predictivos. Entonces, todo esto también conlleva cierto desafío, que es, bueno, incorporar esto a lo que es la operación del sistema eléctrico y aprender a, de alguna manera, confiar en estas decisiones automáticas que puede generar la inteligencia artificial y contrastarlo un poco con el conocimiento técnico de todos los que tengamos que ver con eso. Me extendí muchísimo. Así que... Gracias, Gabriel. Ahora quiero pasar contigo, Lucía, para preguntarte, bueno, que en este contexto que estamos viendo entonces de mayor demanda por la inteligencia artificial, centro de datos, minería digital, ¿qué oportunidades ves para Uruguay para poder desarrollar proyectos renovables, sobre todo en términos de escalabilidad y agilidad en la respuesta a estos niveles de demanda? Bien, muchas gracias. Pongo así por las dudas para ver. No me hagas apurar porque hablo bastante rápido, ya de por sí vamos a hacer el intento. Bueno, un poco para poder responder a esta pregunta, Marini, quiero centrar con algunas cifras de números grandes a nivel mundial y dónde estamos Uruguay hoy y cuál sería nuestro potencial para entender un poco este tema de la escalabilidad y de la agilidad. Entonces, acá les presento lo que son datos que ya recomiendo. Hay un handbook que sacó IEA este año de energía e inteligencia artificial que nos muestra básicamente que hoy tenemos 400 teras de energía para centros de datos, ¿sí? Y que se proyecta para el 2030 tener el doble, 900. Entonces esto es para tener números bastante, digamos, a nivel mundial. Y lo que quiero decir es que es un sector altamente electrointensivo y que viene con un crecimiento acelerado brutal. Obviamente el 80% está viniendo de Estados Unidos y de China, pero en fin, para tener un poco esa idea. Y otro aspecto que me parece importante, porque también hace de cómo lo vamos a incorporar acá en el país, es cómo se está estructurando. Entonces, lo que son los grandes jugadores, y ahí estoy poniendo las compañías que más capacidades están instalando, muchas las conocen, Amazon, Google, Microsoft, Meta, ¿sí? Tienen compromisos corporativos asociados a renovables, asociados a temas de sostenibilidad, y entonces en sus compromisos corporativos ya imponen un cierto porcentaje de renovable. Y eso es un asset para Uruguay con todo el potencial que tenemos, ¿sí? Y por otro lado mostrar, en cuanto a la estructura, de que hoy por hoy el 30% de los PPAs asegurados, es decir, los compraventas de energía, ya sea con privados o públicos, a nivel mundial, bueno, el 30% se deben a los centros de datos. Y se proyecta para el futuro próximo, en base a los anuncios que hay de PPAs, que el 60% corresponden a estos centros de datos. Entonces nos permiten reforzar este tipo de compromisos. Bueno, ¿dónde está Uruguay y qué tenemos para aportar con todos estos desafíos? Esto ya lo han visto, muchos lo saben de memoria, pero igual un poco repasar. Nosotros tenemos cerca de 5 megas de potencia instalada, ¿sí? Logramos con la primera transición en menos de 15 años duplicar lo que es nuestra potencia, ¿sí? El gran salto que ven ahí en el gráfico de la izquierda. Y después un poco en cuanto a consumos. Estamos hablando que el consumo de Uruguay no llega a los 13 teras, hoy hablábamos de los 400 teras a nivel mundial que hay de data centers. Y esto a la izquierda pueden ver que es el crecimiento que hemos tenido en demanda energética de lo que fue del 2000 al 2021 en este sentido, 75% total, que equivale a que en consumo anual el Uruguay en los últimos 20-25 años viene creciendo a entre un 2,5 y 3%. Y estos datos, centros de datos, Marini comentaba, tienen impactos significativos. Acá tenemos el caso de Google, ¿sí? Que se está instalando y que ya declaró que va a tener un pico cuando esté ya establecido de 560 gigawatts-hora, es decir, un 4% del consumo que tenemos hoy en Uruguay. Es decir, la instalación de estos centros de datos no es como hasta ahora quizás una industria más que se instala en Uruguay, sino que nos tiene que hacer repensar porque excede lo que es el crecimiento estándar que estamos teniendo. Y bueno, ¿cuál es el potencial de Uruguay y qué podemos aportar?
Esto un poco para entender, no toda la energía que van a consumir estos centros de datos está proyectada que sea de renovables, ojalá lo fuese, pero sí se cree que para el 2035 se apunta a que sea el 50%. Y hoy es un 35%, dominando lo que es el carbón y el gas natural, y eso va a seguir. De todas formas, podemos aportar desde la energía renovable, que ya vimos que es un esquema que están planteando todos estos data centers. Y bueno, acá un poco estos mapas que están sacados de la hoja de ruta de Uruguay para el tema del hidrógeno, pero que es lo mismo, o sea, la capacidad que tiene Uruguay, estamos hablando de más de 300 gigas de potencia, tanto en solar, eólica, entonces tenemos una capacidad brutal para poder aumentar la energía que generamos y a su vez energía complementaria. Sabemos en la región problemas que hay, por ejemplo, Chile solo al norte solar, al sur eólico. Uruguay tiene una buena combinación de estas dos fuentes que ayuda a suavizar la curva de generación incluso sin poner almacenamiento. Es decir, que tenemos capacidad para poder aportar. Esto no significa que no haya desafíos. Por un lado, el tema de la agilidad con la instalación. Todos estos centros de datos que van a venir ya quieren tener arreglado el tema de las renovables y, como el caso de Google, tenemos una matriz renovable, nos da, pero cuando se vengan a instalar más vamos a precisar mayores capacidades y hay que pensarlo. Y otro punto, ya yéndome años hacia adelante, es esto de la confiabilidad de corto plazo y largo plazo. Ya pensando en si se instalasen y se conectan a la red y apuntamos a tener varios de estos centros de datos, nosotros hoy el almacenamiento estacional de largo plazo que tenemos son nuestras represas. Y la hidroeléctrica nos va a permitir aumentar al ritmo que venimos creciendo y incluso quizás hasta duplicar el consumo que tenemos y poder depender de ellas como nuestras baterías. Ahora, si apuntamos a seguir creciendo con estos centros de datos, minería, los temas de hidrógeno, va a haber un momento que ya ese almacenamiento estacional del que estamos dependiendo no va a alcanzar y vamos a tener que pensar a nivel país y planificar otro tipo. Por ejemplo, almacenamiento de hidrógeno. Almacenamiento estacional es de largo plazo, no ya baterías, para poder cubrir con todos estos desafíos. Dejo por acá. Bien, gracias, Lucía. Muy importante saber dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer más para adelante. Emiliano, quiero pasar contigo a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos estimar actualmente lo que es el consumo de estos centros de datos? Si hay alguna aproximación específica que podamos hacer para lo que es el uso de la inteligencia artificial y qué emisiones podemos esperar de estas infraestructuras. Bueno, hola a todos. Primero que nada, gracias Auder por el espacio. Para hablar un poco del tema de consumo de centro de datos, primero hablar de cómo se hacen las estimaciones a nivel mundial. Lo importante es destacar que no hay fuentes de datos oficiales. Todo lo que hay, es decir, los pocos países mandatan la publicación de este tipo de datos. Entonces todo lo que hay son estimaciones. ¿Cómo se hacen estas estimaciones? Puede ser de fuentes muy variadas. Por ejemplo, tenemos desde datos parciales de operadores, tenemos consultoras y también bases de datos privadas. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía usa la fuente de datos, por ejemplo, los envíos de servidores en el corto plazo proporcionado por la industria, así ellos estiman el consumo. Es decir, ¿qué implica esto? Es decir, que hay y triangulando información, la IEA, por ejemplo, llega a valores convergentes con estudios globales de buena calidad. Pero ¿qué implica esto? Es decir, entre todos los estimados, por ejemplo, hay variaciones de factores de 7 en el consumo mundial de electricidad por los centros de datos. Eso que genera una incertidumbre enorme en las decisiones de inversión y para los tomadores de decisión. Es decir, es necesario, y creo que ha sido un tema recurrente durante todas las charlas, el tema de mejorar la conversación entre los sectores en la industria tecnológica y el sector energético, de forma de poder planificar mejor y de tener mejores herramientas para tomar decisiones. Pasando ya a cómo se distribuye el consumo dentro de un centro de datos, esto es variable en el sentido de que obviamente la mayor parte de la energía y lo que quiere el centro de datos es dedicar consumo energético a los servidores. Es decir, los centros de datos empresariales hasta hace 2 décadas eran norma y hoy por hoy se habla de centros de hiperescala, que sería el centro de datos que se va a instalar acá en Uruguay, que obviamente tienen una infraestructura mucho más eficiente y escalable,
por eso puse un poco la fórmula esta acá, es decir, esta fórmula de eficiencia en centro de datos viene a ser cuánto es el consumo total sobre el consumo en servidores. Cuanto más cercano a uno sea este indicador, mejor y más eficiente va a ser el centro de datos. Ya pasando un poco al uso de energía por la inteligencia artificial. Primero destacar dos cosas. Se habla de entrenamiento y uso de energía en la inteligencia artificial. La mayor parte del uso de la energía va al uso. Es decir, el 96% del consumo que se dedica a la inteligencia artificial se da en el uso y no tanto en el entrenamiento. Otra cosa, de vuelta volvemos al tema de las estimaciones. La variabilidad entre modelos es gigante. Hay una variabilidad hasta 60.000 veces de consumo, de acuerdo a algunas fuentes, en lo que es el consumo de la inteligencia artificial. Esto es solo un dato de la Agencia Internacional de Energía que muestra la diferencia de consumo entre distintos modelos de generación de texto, es decir, solo texto, no hay imágenes, no hay videos, que hoy por hoy, como han visto en todos lados, se está generando mucho tipo de ese contenido. ¿Qué implica esto? De vuelta, las estimaciones de consumo de electricidad en los centros de datos debido a la inteligencia artificial varían muchísimo. Ya que hablando de estimaciones, está bueno hacer algo para Uruguay. Es súper básico obviamente y sigue siendo una estimación dentro de muchas, es decir, estimar simplemente que podemos tener un nivel de 54.000 usuarios de inteligencia artificial al día y esos usuarios solo haciendo una consulta en ChatGPT, esto es un estudio para ChatGPT de texto básica muy cortita, generan un consumo equivalente al mensual a 2 hogares o la carga eventualmente de 10 vehículos eléctricos. Este consumo no se da en nuestras computadoras, se da en el centro de datos donde se corren la inteligencia artificial. Y finalmente, para el tema de las emisiones en centro de datos, esto ya lo mostró Lucía. Obviamente hoy por hoy el carbón y el gas natural suplen la mayor parte de la generación, pero a 2000, obviamente la mayor parte de la demanda, creo que el 50% de la demanda de 2025 a 2030 va a ser provista por renovables, pero aún así el gas y el carbón van a cubrir ese aumento de la demanda en un 40%. ¿Qué implica esto? Que las emisiones van a seguir aumentando, como se ve en la gráfica de la derecha. Y se piensa, o por lo menos lo estima la Agencia Internacional de Energía, que llega a un pico y empiezan a crecer porque empiezan a entrar en juego reactores nucleares que son modulares, que están siendo financiados hoy por hoy en la investigación por las empresas de datos para ser instalados. De vuelta, un pequeño juego por Uruguay. Y creo que acá para destacar la bondad de las renovables en Uruguay, el factor de emisión de red de Estados Unidos anda alrededor de 350 toneladas por gigawatt hora, que es 6 veces mayor a lo que fue en Uruguay en 2023. Y estimando el consumo de datos que va a tener el data center de Google, que está un poquito por debajo de lo que menciona Lucía de la demanda máxima, se logra evitar por instalar este centro de datos 123 gigagramos de CO2 al año. ¿A qué equivale eso? A todo lo que emitió el sector comercial de servicios y público en Uruguay en el año 2023. Gracias. Cuando uno se sienta a hacer las cuentas, la verdad que los números sorprenden. Para una segunda ronda de preguntas, quiero volver a Gabriel. Desde tu experiencia en el Despacho Nacional de Cargas, ¿qué desafíos ves para Uruguay y cómo sugerirías prepararse ante toda esta nueva ola de consumos? Bien, voy a ser mucho más breve, te prometo, Marini. El primer desafío para Uruguay es lograr el compromiso entre la flexibilidad operativa y la rigidez operativa. ¿Qué es esto? El sistema uruguayo, en particular por la cantidad de generación renovable que ya tiene instalada, es un sistema que es relativamente flexible en su operación. Ahora, estas cargas, sobre todo los casos de los centros de datos, donde requieren que los parámetros de la red estén en rangos restringidos, por llamarlo de una manera, hace que la operación se tenga que volver un poco más rígida y, bueno, es un desafío lograr ese compromiso entre flexibilidad y rigidez. En particular para responder a los tipos de carga y a los de minería de datos, se requiere una respuesta rápida de la generación. Es necesario, así como de golpe empiezan a consumir, bueno, esa generación tiene que subir porque hay que abastecer esa demanda, ¿no? Por otro lado, no se puede perder de vista el desafío también de hacer un control de tensión y un control de frecuencia adecuado para esa calidad de servicio.
Y tenemos que empezar a pensar en algo que comentaron, que es el uso del almacenamiento y otros tipos de almacenamiento de energía. Y en particular, algo que quizás no es muy feliz, pero es pensar en que de alguna manera la demanda, esta nueva demanda, de alguna manera pueda ser controlable para que el impacto que tengan sobre todo el sistema eléctrico sea un poquito más chico. Sé que no es muy amigable eso que acabo de decir, pero... Bueno, por otro lado, otro desafío es la ciberseguridad. Cuanto más digitalización, más cargas que se conecten todas entre sí, hay una mayor posibilidad, hay una mayor superficie para esa exposición a ataques cibernéticos. Entonces, bueno, un desafío bastante grande es proteger a los sistemas SCADA, MS, los sistemas de distribución de MS, las WAMs y todas las plataformas que se comunican entre sí, porque cualquiera de esos puntos es una entrada para hacer mucho daño. Por otro lado, otro desafío es pensar en de alguna manera aislar las redes críticas y principalmente hacer un control más detallado, por llamarle de alguna manera, de los terceros que se conectan a esta red. Después, esto es todo un mundo, ¿no? La planificación. Claramente es muy difícil modelar estos consumos, sobre todo estos que pueden aparecer y desaparecer, estos proyectos de un momento para el otro. Consumos que pueden ser, como les contaba, de golpe podemos tener 400 megas de subida o de bajada en la demanda. Entonces es todo un desafío esto. Históricamente la planificación de la demanda, para los que no sepan y de manera muy genérica, se hacía en función de el crecimiento poblacional, el crecimiento de las industrias, de los servicios. Y hoy en día, con este tipo de cargas, eso no parece ser lo necesario. Es necesario, de alguna manera, incorporar modelos, y el desafío está en eso, en incorporar modelos que tengan en cuenta este tipo de escenarios disruptivos con cargas que aparecen en zonas rurales, por ejemplo, y el efecto que tiene esto, ¿no? Y sobre todo, un mensaje que me parece que es interesante es que es necesario una coordinación interinstitucional entre los distintos actores para que esta planificación a todo nivel salga de la mejor manera. Y por último, un desafío que parece quizás obvio, es que esto tiene un impacto sobre el mercado eléctrico y la interconexión regional, digamos. Uruguay es un sistema que está fuertemente interconectado con Argentina, en corriente alterna, más o menos son 2.000 megas la interconexión. Con Brasil, en corriente continua, más o menos 570 megas. Entonces tenemos un fuerte grado de interconexión regional que usualmente se usa para hacer intercambios de energía, en particular en Uruguay. Muchas veces es para exportar los excedentes de renovables. Ahora, algo básico que todos imaginarán, si yo tengo más carga dentro de mi sistema, tengo menos energía para exportar. Esto es un impacto, no quiere decir que sea bueno ni que sea malo. Es un impacto al que hay que, de alguna manera, un desafío que hay que asumir. También, por estas variaciones de las cargas y de esa manera tan intempestiva, es muy difícil también es un desafío también hacer contratos planos de venta de energía, porque en definitiva no sabes cuánto vas a tener, ¿no? Disponible. Y ahí los contratos hay que cumplirlos. Y por otro lado, algo que me parece que es muy importante, por lo menos de lo que yo pienso, es que quizás hay que cambiar el paradigma de lo que es el despacho óptimo. ¿Es ya económico? ¿Solo vale la economía o hay que ponderar otras variables como son el control de tensión, como es la posibilidad de control de frecuencia?
bueno, la inercia que le brindan al sistema. Bueno, eso lo dejo como algo un poco disruptivo. Bueno, ¿y cuál es la conclusión más general, no? En definitiva, se tiene que avanzar hacia un sistema eléctrico, hacia una operación que sea más digitalizada, predictible, flexible, capaz de integrar estas demandas inteligentes y las nuevas tecnologías, con una coordinación muy fuerte entre actores públicos y privados, y bueno, que esté fortalecida en la ciberseguridad y la resiliencia. En definitiva, tiene que mantener el equilibrio entre seguridad, sostenibilidad, confiabilidad y eficiencia. Y otra vez me fui larguísimo. Pasados. Gracias. Voy rapidito a la pregunta final para Lucía. Si tuvieras que priorizar algunas acciones que Uruguay tiene que tomar hoy para poder afrontar todos estos consumos, ¿cuáles serían? Bien, ahí para que vean voy a poner ya son 4, una no me iba a salir y no estábamos coordinados con Gaby y la verdad que está bueno llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Coordinación, planificación, previsión. Voy a comentar rápidamente un poco de cada uno de estos puntos, porque a algunos quizás solo la palabra puede parecer trillado, pero ¿cuál es el concepto que hay detrás y qué es lo que necesitamos? Vimos que son consumos, que no es uno más, que en el caso de Uruguay nos puede dar vuelta. Hoy Google equivale al consumo de 200.000 hogares. Hay centros de datos que equivalen a 2 millones hoy que están siendo instalados. En ese sentido, hay que alinearnos todos y ver de cómo planificamos de aquí a los próximos años los lineamientos a seguir y las acciones a tomar, porque no es una carga más y podría duplicar o ser el 50% del consumo que tiene en Uruguay. Y esto no lo digo para asustarnos, sino para prepararnos, todo lo contrario, tener las mejores herramientas, como las fuimos en otros casos, para que estos centros de datos quieran venir. Están buscando renovables, nosotros lo podemos aportar hacia adentro. Planifiquemos y veamos las mejores medidas. No voy a entrar en tema de transmisión porque Gaby ya comentó sobre este punto, pero a ver, hoy por hoy el 20% de los centros de datos ya se está previendo que van a tener problemas de congestión en la red. Entonces, prever y planificar para que esto no nos pase y que podamos vendernos con esa capacidad, ¿sí? Y también prever los problemas que nos van a traer. Y planificar también, estos centros de datos muchas veces quieren tener asegurados, bueno, lo vamos a hacer a través de la red, vamos a ofertar otras herramientas. Es un diálogo que hay que tener entre todos. Y por último, adaptar y repensar las reglas de juegos actuales, que un poco ahí lo comentaba Gaby, y yo siempre me cuestiono, no debemos... nosotros lo planificamos en un momento sin renovables, hicimos cambios también en la normativa con la incorporación de todas estas fuentes renovables. Ahora se vienen estos consumos masivos que tienen otras exigencias, otras necesidades quizás económicas. Entonces, tendríamos que adaptar algunos de los mecanismos que tenemos, ya sea para la instalación de las plantas de generación, ya sea el tema de los peajes. ¿Qué podemos ofrecer para que estos centros de datos quieran venir y nos colaboren y nos contribuyan? Y una última reflexión que quiero decir, más allá de que no es una medida, pero me parece importante también tenerlo presente en lo que es planificación y previsión, es la contracara. No solo los consumos que trae esta IA, sino los beneficios que nos pueden traer en consumo mismo, o sea, darlo vuelta. Todas estas IA nos puede permitir a nivel de industria optimizar los consumos, mejorando set point. Se estima, por ejemplo, que el uso de la aplicación de inteligencia artificial podría llegar para el 2030 a tener una reducción del consumo de energía igual al consumo de México, que estamos hablando de más de 300.000 gigas. Entonces, también tomémoslo como un beneficio. Eso, y también a nivel de transmisión, cómo mejorar también la capacidad de las redes actuales a través de la IA. Entonces también dejaré ese punto por ahí. Bien, gracias Lucía. Y bueno, y para terminar la ronda de preguntas, si bien el consumo energético es muy importante, también tenemos que centrarnos en lo que es el consumo del agua. Entonces, Emiliano, preguntarte, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene el uso del agua en los centros de datos y qué tecnologías se pueden usar para minimizar la huella hídrica? Bueno, muy bien. Voy a arrancar simplemente a hacer un paneo bien rápido de dónde están los consumos de agua en lo que respecta a los centros de datos. Como ven en la gráfica de la Agencia Internacional de Energía,
gran parte, 2/3 del consumo de agua y que va a seguir en aumento, se da en la generación de energía. ¿Esto por qué? Porque el mix ese que considera carbón, gas natural, bioenergía, y el agua que está incluida en el ciclo de vida de esa generación es muy alta, y obviamente acá de nuevo destacar la bondad de los renovables. Es una fracción mínima comparada con el consumo en ese ciclo de vida de otros tipos de fuentes de energía. En la manufactura también de lo que sería todo lo que es la parte de servidores, precisa agua ultra pura, ese consumo se espera que siga en aumento. Y finalmente el uso directo de agua es en el enfriamiento, que siempre voy a entrar un poquito más en detalle. Hay métodos que tienen uso de agua y otros que no tienen uso de agua. Hay un indicador similar al de energía que mide el consumo en los servidores, consumo de energía versus el uso del agua. Hay un dato global reportado que se muestra allí, que es de 1 y 1,5, y hay un objetivo global de disminuirlo, obviamente. Esta fuente de información de Microsoft está interesante, que muestra distintos tipos de tecnología de enfriamiento y los lugares que ellos estiman que son viables de instalarlos, digamos. Dentro de lo que es enfriamiento mecánico de alta eficiencia, Uruguay lo ven ahí en la región, se puede instalar, y hay dos formas que voy a entrar mínimamente en nombrarlas simplemente, que son en chiller enfriado por agua y chiller enfriado por aire. El chiller enfriado por aire, lo destacable acá es que no tiene consumo de agua, es cero con respecto en la operativa. Digamos, sí precisa agua para recargar la maquinaria en el inicio, pero no en el uso. Comparado con el chiller enfriado por agua, que sí tiene un uso intensivo durante la operación. Y para finalizar, simplemente hacer una mínima estimación de cálculo también demostrativo, es lo que mencionamos antes de consumo de 2 hogares mensuales. ¿Eso a qué equivale si fueran justamente un chiller enfriado por agua con torre de enfriamiento? Al consumo de 9 personas por día. Ese consumo que se genera en el servidor, en el centro de datos. Y pasando a la escala grande, el centro de datos que se va a instalar en Uruguay, mediante los indicadores estos de energía y agua, se puede sacar cuánto es el consumo, digamos, para un centro de hiperescala, que es el que se va a instalar en Uruguay. Se puede estimar el consumo en los servidores y hacer la comparativa de lo que sería el chiller enfriado por aire, el chiller enfriado por agua, terminando un ahorro potencial de lo que básicamente se evita el consumo de 4.000 hogares por año. Esta tecnología es la que finalmente, el chiller enfriado por aire, es la que Google va a usar para el enfrío de los servidores. Y bueno, destacar simplemente que tiene un mayor consumo de energía, sí, usar el enfriado por aire, pero de nuevo, es energía que tiene muy bajas emisiones. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a la mesa por compartirnos sus experiencias, su visión. La verdad que, bueno, esta discusión lo que deja claro es que hay muchos desafíos para este crecimiento de consumos, para la inteligencia artificial, centro de datos y minería digital. Y bueno, y tenemos la oportunidad también de poder replantearnos todo lo que es nuestra infraestructura eléctrica, también para poder asegurar que este crecimiento tecnológico sea sostenible. Así como Uruguay tiene muchas fortalezas debido a su matriz altamente renovable, también hay muchos desafíos que ya compartieron. Y bueno, y todo en pos de bueno, acompañar este futuro que va a ser más renovable, más digital, más resiliente. Y fundamental, partiendo de lo que es la coordinación entre el sector público, privado y academia. Así que muchas gracias, panelistas, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.